¿Alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentes, estás cavando en el vacío, esperando algo que parece no llegar nunca? ¿Y si te dijera que la clave de la transformación no es esperar, sino seguir cavando, incluso cuando todo a tu alrededor parece perdido? Hoy profundizaremos en una historia de fe, resiliencia y renacimiento, en la que la lucha de un hombre por algo tan simple pero esencial como el agua se convierte en la metáfora perfecta de la lucha que todos enfrentamos en nuestras vidas. Conocerás a Jonás, un hombre que, frente a la sequía y el abandono, descubrió que la verdadera transformación llega cuando no te rindes, incluso cuando todo te dice que pares. En los próximos minutos, no solo te conmoverá su camino, sino que también encontrarás la fuerza para continuar el tuyo. Porque, al final, el verdadero cambio no se da, se desentierra en nuestro interior. Quédate conmigo hasta el final. Lo que aprendas aquí puede cambiar la forma en que afrontas cada desafío en tu vida. El silencio del pozo es la historia de todos nosotros. Y tal vez, como Jonás, tú también descubras que el agua que tanto buscas ya está dentro de ti. Ahora llena de escombros y olvido. Y finalmente llegó al pozo. Su pozo. Su orgullo se convirtió en vergüenza, su milagro en burla. Se arrodilló en el borde, como lo había hecho todos los días durante los últimos 6 meses. Tocó las piedras frías, casi con reverencia, con el respeto que se tiene por algo que una vez fue sagrado. No te pido que hagas llover. Solo dame una señal, una pequeña señal de que no estoy solo en esto. Pero el pozo, como siempre, permaneció en silencio. Un silencio profundo y oscuro que parecía tragarse palabras y esperanzas. Jonás miró hacia las profundidades. 30 metros de oscuridad, 30 metros de vacío, 30 metros de fracaso. No lloré por el agua. Lloré porque ese pozo era más que un agujero en la tierra. Era el símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que ya no era yo. Pero aún no me había rendido. No podía. Rendirme sería asumir que todo había sido en vano. El pueblo se moría. Y todos lo sabían, pero nadie hablaba de ello. Era como un enfermo terminal cuya enfermedad nadie quiere mencionar. Ya no vale la pena, Jonás. Los que se fueron tenían razón. Dios se ha olvidado de este lugar. Dios no. Mientras hubiera una chispa, Jonás siguió intentándolo. Fue un amanecer particularmente cruel. El sol apenas comenzaba a salir, pero su calor ya era como un hierro al rojo vivo sobre su piel. Jonás caminó hacia el pozo como siempre. Sus pasos eran pesados, su mente cansada, su corazón aún acelerado. Pero entonces algo diferente, un sonido que no había oído en meses, el canto de un pájaro, una golondrina, una sola golondrina volando en círculo sobre el pozo seco. Jonás se quedó paralizado. Ningún pájaro se había acercado a ese lugar en más de 6 meses. Los animales saben antes que los humanos cuándo un lugar está maldito. Pero ahí estaba, desafiando toda lógica, una pequeña golondrina danzando en el aire cálido como si celebrara algo invisible. Jonás observaba con el corazón acelerado, sin saber por qué. La golondrina descendía en espiral, cada vez más cerca del pozo, como atraída por algo invisible. Y entonces, lo imposible. La golondrina aterrizó en el borde del pozo, el mismo borde donde Jonás se arrodillaba todos los días. Allí estaba, pequeña y frágil, mirando fijamente al frente. ¿Qué haces aquí, pequeño? No hay nada para ti. La golondrina batió las alas con una fuerza sorprendente, como si intentara comunicar algo urgente, algo vital. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó a la oscuridad del pozo. ¡No! Jonás corrió hacia el borde. Se inclinó sobre él, con el corazón latiendo como nunca. Oyó el débil y desesperado batir de alas proveniente de las profundidades. El pájaro estaba atrapado, vivo, pero exhausto. No puedo dejarte ahí. No puedo dejar que mueras en mi pozo. Con manos temblorosas encontró una vieja cuerda que usaba para bajar cubos. Se la ató a la cintura, con nudos que sus dedos aún recordaban hacer, aunque su mente lo dudaba todo. No había descendido en años, no desde que el agua se secó. Tenía 70 años, su cuerpo cansado, sus huesos frágiles. Un descenso así podría ser su último acto. Si me lleva, que me lleve. Pero no dejes que este pájaro muera por mi fracaso. Y comenzó a descender. Lentamente, metro a metro, la oscuridad lo envolvió como un abrazo frío. La luz del día se convirtió en un círculo cada vez más pequeño sobre su cabeza.
Los muros de piedra húmedos y cubiertos de musgo le rozaron los hombros. El aire se volvió denso, cargado con un aroma antiguo, a tierra olvidada y esperanzas enterradas. 5 metros, 10 metros, 15 metros. ¿Qué era eso? Jonás se quedó quieto aferrado a la cuerda. Había oído algo imposible, o el sonido del agua. No era su imaginación. Gotas, pequeñas, espaciadas pero reales, cayendo desde algún lugar de las profundidades, resonando en el silencio como campanas de esperanza. El corazón de Jonás casi se detuvo. ¿Era posible? ¿Después de tanto tiempo? Pero no había tiempo para pensar. El desesperado aleteo de la golondrina lo devolvió a la realidad. Cuando por fin tocó fondo, Jonás tuvo que acostumbrar la vista a la oscuridad casi total. Solo un hilo de luz llegaba desde arriba como un dedo de Dios apuntando hacia abajo. Y allí estaba, entre raíces retorcidas y piedras mojadas, la golondrina, atrapada, con un ala enredada en las raíces, húmeda y temblorosa. Tranquila, pequeña, ya estoy aquí. Con dulzura que contrastaba con sus manos ásperas, Jonás liberó al pájaro. Lo sostuvo contra su pecho, aliviando los rápidos y frágiles latidos de ese pequeño corazón. No lloró por el pájaro, lloró porque por primera vez en meses se sentía necesitado. Se sentía vivo. Algo, por pequeño que fuera, me necesitaba. Y eso fue suficiente. Pero entonces algo le llamó la atención. En la pared del pozo, en una grieta que nunca antes había notado, algo brillaba bajo la tenue luz que provenía de arriba. Jonás se movió, aún con la golondrina en la mano. Tocó la pared y sintió humedad. Humedad real, verdadera. Había agua ahí. No mucha, solo un pequeño manantial. Y ha estado allí todo el tiempo, escondido, esperando a ser descubierto. Jonás comprendió algo profundo en ese momento. El agua nunca se había ido. Simplemente era más profunda de lo que él había cavado. Más profunda de lo que uno se atreve a buscar. Ríndete a ver solo lo superficial. Se había resignado a pensar que si no podía ver el agua no existía. La golondrina lo había salvado, no trayendo agua, sino llevándolo a ella, obligándolo a descender a las profundidades que evita por miedo, agotamiento y resignación. La subida fue más dura que el descenso. Jonás subió con la golondrina protegida bajo la camisa, sintiendo la pequeña calidez de la vida contra su pecho. Cada tirón de la cuerda era un esfuerzo titánico, pero también una afirmación. Escalaba hacia la luz, hacia una nueva posibilidad. Cuando finalmente emergió, el sol le pegaba en el rostro con una fuerza que le hizo cerrar los ojos. Pero en lugar de sentir el calor como una maldición, lo sintió como un abrazo. Con cuidado, Jonás sacó una golondrina de su camisa. La colocó en el suelo, observando si se movía. El pájaro se tambaleó, probó sus alas, y con un salto repentino, alzó el vuelo. Se elevó en espiral, cantando un trino victorioso, trazando círculos en el cielo como si escribiera un mensaje en un idioma olvidado. Gracias, gracias por recordármelo. Algo había cambiado en Jonás. No era solo la esperanza de encontrar agua, era algo más profundo. Una transformación que venía de dentro. Durante días, recogí todas las herramientas que pude encontrar en casas abandonadas. Picos oxidados, palas rotas, cuerdas viejas. No importaba que estuvieran desgastadas. Lo que importaba era la intención. Y comencé a cavar, no como antes, con la desesperación de quien busca la salvación externa, sino con la determinación de quien entendía que la transformación es un proceso, no un evento. Cavó al amanecer, cuando el calor aún era soportable. Cavó durante horas hasta que le sangraron las manos. Pero ya no era una labor desesperada, era una labor intencionada. Cada palada de tierra que retiraba era una liberación. Cada piedra que retiraba era una carga emocional que dejaba atrás. No solo estaba cavando un pozo, estaba cavando en su interior, desprendiendo capas de dolor, resentimiento y resignación. Una semana después, Jonás había profundizado el pozo 3 metros más. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su alma cantaba de esperanza. Y entonces, algo diferente. No era el golpe sordo de la tierra, ni el choque metálico contra la piedra. Era algo más resonante. Con las manos temblorosas de anticipación, Jonás retiró la tierra con cuidado. Y allí, emergiendo de la oscuridad como una promesa cumplida, estaba. No era agua, era algo que Jonás nunca esperó encontrar. Una piedra preciosa del tamaño de su puño, brillando con luz propia, aún en la tenue luz del pozo. Pero Jonás no sintió la alegría esperada.
No soñaba con riquezas ni salvación material. En cambio, rió, una risa profunda, sincera y liberadora. No era agua lo que necesitaba encontrar, era esto, recordar que aún podía sorprenderse, que aún podía descubrir, que aún podía vivir. Pero Jonás no se detuvo. La piedra era hermosa, sí, valiosa, sin duda, pero no había empezado por la riqueza, empezaría por el agua, por la vida, y siguió cavando, 2 metros más, 3 metros más profundo, y entonces ocurrió. Un sonido con el que Jonás había soñado durante meses, el gorgoteo del agua emergiendo de las profundidades de la tierra. El agua brotó con una fuerza que lo tomó por sorpresa. No era un hilito, no era un arroyo delgado, era un torrente como si la tierra misma hubiera estado esperando este momento, reteniendo su abundancia hasta que alguien fuera lo suficientemente valiente, lo suficientemente terco, lo suficientemente fiel para alcanzarlo. ¡Agua! ¡Hay agua! Siempre ha habido agua. La noticia corrió como la pólvora. Pedro fue el primero en llegar, incrédulo, con lágrimas en sus ojos envejecidos. Dijiste que Dios no se había olvidado. Y tenías razón, Jonas, tenías razón. Lentamente, las familias comenzaron a regresar. Al principio con cautela, temiendo que fuera un espejismo. Pero el agua era real, abundante, inagotable. Los niños jugaban junto al pozo, chapoteando de risas que la tierra había olvidado. Las mujeres volvieron a lavar la ropa, cantando viejas canciones. Los hombres sembraron con renovada esperanza. El pueblo renació, no como antes, mejor, porque ahora conocían el valor de lo que tenían. Jonás pasaba las tardes sentado junto al pozo, observando el flujo y reflujo de la vida que ayudaba a restaurar. La piedra preciosa que encontraste se guardaba en tu casa, pero no se vendió. No necesito hacerlo. Señor Jonás, ¿es cierto que nunca dejó de creer? No, pequeño. Hubo días en que no creía, muchos días, pero algo más fuerte que la fe me impulsaba a seguir adelante. ¿Qué? Terquedad. Estupidez dirían algunos. Yo lo llamo propósito. Mientras tengas un propósito, por pequeño que sea, aunque solo sea cavar un hoyo en la tierra, no estás muerto. Y si no estás muerto, aún puedes encontrar lo que buscas. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo con colores de despedida y promesa, Jonás oyó un sonido familiar. Era ella, una golondrina, o quizás su descendiente. Jonás nunca lo sabría, pero allí estaba, osada en el borde mismo del pozo, observándolo con esos ojitos vigilantes. Así que volviste. ¿Seguro que aprendiste la lección?, cantó el pájaro. No era una canción de tristeza ni de necesidad, era una canción de celebración. Y con un aleteo, alzó el vuelo, ascendiendo en espiral hacia el cielo, que ahora, por fin empezaba a llenarse de nubes de verdad. Ahora llueve, ahora que ya no lo necesito desesperadamente, llueve, lo entiendo perfectamente. Esa noche, Jonás se retiró a su pequeña casa con la piedra preciosa en las manos. La luz de una vela danzaba con reflejos sobre su superficie. Pensé en todo el viaje, los meses de sequía, el pozo seco, la golondrina, el descenso a la oscuridad, el agua encontrada, la piedra descubierta, la vida restaurada. Pasó 30 años construyendo este pozo, 6 meses viéndolo secar, semanas cavando más profundo, y lo que no encontró fue solo agua ni piedras preciosas. Encontró algo que había perdido hace mucho tiempo. Encontró el propósito de seguir cavando, no porque nadie se lo pidiera, no porque le garantizaran resultados, sino porque mientras cavas, mientras luchas, mientras te niegas a rendirte, estás vivo. Al amanecer siguiente, Jonás caminó hacia el pozo por última vez como el hombre que había sido. Cuando regresara, sería una persona diferente. El pozo ya no estaba en silencio. Ahora cantaba con el sonido del agua corriendo, la risa de los niños, las voces de las familias reunidas. El silencio del pozo se rompió, pero Jonás comprendió que el silencio nunca había sido de abandono. Había estado esperando, la tierra esperando a alguien lo suficientemente valiente para descender a sus profundidades. Y lo hizo, no porque fuera especial, no porque tuviera una fe inquebrantable, sino por su terquedad, porque se negó a aceptar que el vacío era el final de la historia. Esto me enseñó algo que todos debemos aprender. La transformación nunca se logra esperando que las cosas cambien. Se logra descendiendo a nuestras propias profundidades, enfrentando nuestra propia oscuridad, cavando más profundo de lo que creíamos posible.
El agua que buscamos, la salvación que anhelamos, la paz que necesitamos, ya están dentro de nosotros. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para cavar hasta encontrarlas. La historia de Jonás no es solo suya, es tuya, es mía. Es la historia de cada persona que alguna vez se sintió atrapada en un pozo seco, esperando algo que parecía no llegar. Jonás aprendió que la verdadera transformación no es lo que el mundo te da, es lo que decides descubrir en tu interior. Cuando todo te dice que te rindas, cuando el pozo está seco, cuando las respuestas no llegan, cuando parece que Dios te ha olvidado, ahí es precisamente cuando tienes que cavar más profundo, porque la recompensa no está en la superficie, nunca lo ha estado. Está en las profundidades que aún no te has atrevido a explorar. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué has fracasado en tu vida? ¿Qué sueño has abandonado porque parecía seco? ¿Qué transformación esperas que venga de afuera cuando todo este tiempo has estado esperando en tu interior? El agua verdadera no viene de las nubes, viene de las profundidades que tienes el valor de alcanzar. Si esta historia te recordó algo que habías olvidado, si la historia de Jonás te da aunque sea un poco de esperanza, recuerda que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, alguien que está a punto de rendirse, alguien cuyo pozo está seco. Comparte este video con esa persona, dile que el agua sigue ahí, solo tienes que cavar más profundo. Y si necesitas recordatorios como este, historias que te den la fuerza para seguir cavando, suscríbete ahora. Cada semana descenderemos juntos a las profundidades. Encontremos el agua que todos buscamos. El pozo ya no está en silencio. ¿Y el tuyo?